Entonces, mientras les pongo la presentación, les quería decir que les envié los documentos, les envié una tesis. En la tesis, prácticamente que el capítulo uno es el que les va a servir para que lo puedan tomar en cuenta. Espero que ya todos puedan visualizar la presentación. Bueno, entonces tenemos allí derecho laboral, el código del curso, MFG 043, la clase segunda, evolución del derecho del trabajo. ¿Sí? Entonces vamos a continuar. Les dejé nuevamente la bibliografía que pueden utilizar, la Constitución, el Código de Trabajo, la ley del organismo judicial, pues que todo esto nos va a ayudar. Fernández Molina, Derecho Laboral Guatemalteco, el libro de Cabanelas habla sobre el contrato de trabajo. Pueden ingresar a la página del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Ahí pueden encontrar pues algunos documentos que les van a poder ir sirviendo. Vamos a ver pactos colectivos de las condiciones de trabajo, pero solamente en que usted cada 2 semanas va a ir leyendo un pacto colectivo. Por supuesto que eso viene en el examen. Entonces también pues en la página de la Organización Internacional del Trabajo puede ver los documentos y si no, pues yo se los voy a dar. Hay un libro que se llama Medios de Impugnación. Este es un libro reciente, el 2024, Medios de Impugnación en Materia Laboral. Esto es de la doctora María Elena Orellana Morales. El año pasado ella sacó este libro y habla únicamente de los medios de impugnación. ¿Por qué se lo pongo ahí? Porque le va a servir, ¿verdad? Le va a servir, sobre todo cuando vea derecho colectivo. Aquí solo vemos cuestiones que nos van a introducir al derecho laboral, ¿sí? Todas las cuestiones ya procesales y todo eso lo va a ver en otro curso. Aquí solamente vemos generalidades del derecho laboral, pero no está de más porque que le dijera esto, porque el año pasado fui a una conferencia y en esa conferencia pues me dieron este libro, que es, por eso le digo, es un libro reciente del 2024. Me gustó mucho porque en derecho laboral, le explico, es una rama que no muchos estudiosos del derecho quieren escribir sobre él. Y si van a escribir, van a ser cuestiones colectivas, ¿sí? Cuestiones de derecho individual no lo van a hacer. ¿Por qué? Porque con su código es suficiente, ¿sí? Nadie le va a querer escribir de las vacaciones tan así cuando ahí está el artículo, ¿sí? Vemos solamente generalidades en este curso de derecho laboral y todo está en el código. Entonces realmente no tenemos estudiosos del derecho de esta parte. Cuando vamos a cuestiones procesales, pues ahí sí es como un poquito más abierto, ¿verdad? Entonces le puse eso porque de todas maneras le va a servir, quizás no para este curso, pero sí posteriormente, si usted quiere adquirir ese libro, pues es pequeño y bastante claro en cuanto a los medios de impugnación. Como le digo, no abarca otra cosa más que medios de impugnación en derecho y en materia laboral. Eh, También siempre les he dicho temas que tengan tesis de derecho laboral, pues les va a servir. Si quieres saber más de principios, pues ahí les envío una tesis, el capítulo uno, no toda la tesis, ¿verdad? Pero normalmente de las tesis en derecho laboral, pues el capítulo uno es el que les va a funcionar muy bien, porque ya después en el capítulo 2 o 3 pues ya se va a enfocar en el título que tenga la tesis, ¿verdad? Pero normalmente todas las tesis siempre van a empezar con un poco de historia, un poco de principios, entonces, pues ya lo va a tener de esa manera. Posteriormente, diccionarios jurídicos. Si quiere usted ya tener una como definición un poco más amplia, puede utilizar los diccionarios jurídicos, que los más mencionados son de Guillermo Cabanelas, de Manuel Osorio. Por supuesto que lo puede hacer ahora con las cuestiones digitales, ¿verdad? Ya ni siquiera es que tenga que tener los tomos. Antiguamente uno tenía los tomos ahí. Ahora todo es de forma virtual, o pone usted diccionario jurídico y le aparece
cualquier diccionario jurídico que pues le pueda apoyar si usted ya quiere tener como una cuestión más elaborada, ¿verdad? Pues se los dejé otra vez ahí. El objetivo de la clase, que el estudiante conozca e interprete la evolución del derecho de trabajo. Aquí le voy a explicar algo. No puedo explicarle a grandes rasgos toda la historia del derecho laboral. Aquí vemos solamente cuestiones que le van a ayudar a entender el porqué del derecho laboral, ¿sí? Traté de ponerle las diapositivas y el contenido ahí porque me tocó en el semestre o en el año pasado que no, que ya no encontraban esto, que la historia les costó mucho. Traté de ser un poquito, de tomar en cuenta esas cuestiones para mejorar la cuestión de la clase con ustedes en cuanto a este tema de derecho laboral. Así que tranquilo, yo traté de, ahí va a ver que le elaboré, me llevó tiempo, porque le elaboré varios cuadros, pero lo hice con el fin de que se pueda sentir apoyado en esta clase y no vaya a sentir que qué voy a hacer con toda la historia para la hora del examen. Traté de dejarle los puntos claros que le pueden ayudar, ¿verdad?, a comprender de una mejor manera. Por supuesto, le hago la aclaración también que si usted busca ya un libro de historia, por supuesto que va a tener muchísimas páginas y se me va a asustar. Tranquilo, no se me asuste tanto con esto. Espero yo que le pueda servir y espero que, Em, perdón, pero me estaba escribiendo un alumno, entonces me quedé viendo qué me está diciendo. Bueno, entonces vamos a empezar. Entonces se los dejé ahí para que podamos ir viendo qué es lo más importante de la historia. O sea, sí que conozcamos de dónde nació y todo, pero lo más importante que le va a servir a usted, y por ejemplo, cuando nosotros nos graduamos de abogados, necesitamos ir a explicar en alguna de las preguntas del privado, nos la van a hacer y la tenemos que explicar de la mejor manera. Nuestro código laboral, ¿alguien puede leer la pasta de adelante que dice qué número de decreto tiene? Cualquiera habilita su micrófono y le escucho. Decreto 1441. ¿Qué más dice? Maestrante, ¿qué más dice su portada? Código de trabajo. ¿Solo? ¿Sí? Muy bien, gracias. ¿Qué es dependiendo la pasta? Por ejemplo, hay otros que van a decir, muchas gracias, maestrante, decreto número 1441, código de trabajo, leyes laborales conexas. Si es que su código va a traer alguna ley, si no solo como lo dijo la maestrante. Ley Pero, ordinaria, dice aquí. ¿qué manda? Ley ordinaria. Muchas gracias, ¿ya vieron? Y así va a tener cada uno su propia portada. ¿Qué es mi fin primordial de esta clase? No que usted sepa de qué pasó desde la edad de la esclavitud y todo eso. No. ¿Qué sí quiero yo que usted aprenda de esta clase? Que usted pueda explicar por qué nuestro código dice 1441, pero no es del 1441, sino tenemos un decreto 30 con reformas del decreto 1441. Esa parte quiero yo que usted logre explicar, ¿sí? Ahorita tal vez no me va a entender, pero ya casi en las últimas diapositivas está esta explicación. Necesito saber por qué mi código dice un número, pero no es ese. O sea, sí es ese, pero tiene unas reformas, ¿de acuerdo? Entonces, la anotación que nosotros hacemos, si se me olvida, por favor, cuando yo esté explicando lo del decreto 1441, si yo lo olvido, alguien nos dice, maestrante, usted dijo que íbamos a anotar algo en la primera hoja, me recuerdo, ¿sí? Todos tenemos en nuestra primera hoja una anotación que vamos a hacer y donde también necesito que usted la tenga, pero lo vamos a hacer cuando ya lleguemos a la diapositiva donde vamos a explicar esta situación que le estoy diciendo, ¿de acuerdo? Bueno, entonces tenemos los antecedentes. Nuestro derecho laboral, por supuesto, que tiene, hablándolo como en cuestiones muy generales, tiene antecedentes o cuestiones que se dicen sobre el derecho laboral. Veamos cuál es una de las primeras, se las puse acá. El primero de que establece que era un esclavo, ¿verdad? Hablar de derecho laboral, para muchas personas se les puede venir a la cabeza que es hablar de un esclavo, ¿sí? Si le pregunto qué idea tiene del derecho laboral, puede que alguien
me diga que tiene como idea principal del derecho laboral el esclavo, ¿sí? Un trabajo forzoso. Alguien me podrá decir derecho, libertad, en fin, cada quien tendrá, de acuerdo a la naturaleza de lo que ha vivido en este campo, pues una idea rápida y sencilla en una palabra del derecho laboral. Pues ahí les puse. Antiguamente, en la edad antigua, pues era conocido como un esclavo. Posteriormente llega la Edad Media y dejó de ser un esclavo, porque era la palabra que más se utilizaba, a ya ser considerado como un siervo. Por lo menos ya no se le decía esclavo y tal vez siervo para algunas personas quizás tenía un tono mejor. Posteriormente, de pasar a ser un esclavo a ser un siervo, pasa a ser una persona que tiene derechos, que tiene libertades, como en la actualidad, ¿sí? Todo esto, maestrantes, constituye regular las condiciones mínimas que son necesarias para una estabilidad social. Al final, cuando hablamos del derecho laboral, pues también representa a un conglomerado. Vimos en los principios que la particularidad del derecho laboral es que esos principios están inmersos en, en los considerandos de nuestro código de trabajo. ¿Cuál era el principio fundamental del derecho laboral? Cualquiera puede habilitar su micrófono y me dice, ¿cuál de todos esos principios había uno que era fundamental y está en todos los procesos? Maestrante José Otoniel, que lo veo hasta ahí con su cámara. A ver, ¿cuál era ese principio? Puede ver su código, si ahí está en los considerandos. ¿Cuál era el más importante? No porque todo el resto no sea importante, pero ese marca una gran importancia en el derecho laboral. Abra su código, sin pena. Aquí no hay El, el- respuestas malas. gracias. ¿El derecho al trabajo, Olita? Muy bien. ¿Alguien más? Héctor Maestra, Viniz. La el de escucho, solo Tutelar. que se me trabó. tutelaridad. ¿Qué es un Ah, derecho bueno. tutelar? Muy bien. Que no se les olvide, maestrante. El de todos, no porque los demás no sean importantes. El más importante en el derecho laboral y por la razón de ser es el principio tutelar del derecho de trabajo. ¿Dónde está el principio tutelar? Ahí en su código. ¿Dónde está? Así le voy a hacer las preguntas en el examen. En el considerando 4, Ah, bueno, en el literal considerando A. 4. Muy bien. ¿Sí? Si alguien no se conectó a la clase anterior, no lo tiene, por favor, es muy importante que vea los considerandos de su código de trabajo. Fácil la pregunta, ¿verdad? Sí va a estar el examen. Fácil, ¿verdad? Bueno, entonces tenemos lo primero. Todos estos antecedentes, para algunos puede que sean buenos, para otros no, pero al final solamente son antecedentes, ¿sí? Cómo va evolucionando incluso la forma de decirle a una persona que está dentro de un trabajo. Vamos a continuar. El derecho laboral cobra auge con el devenir de la revolución industrial. Yo tampoco me voy a poner a explicar aquí qué es la revolución industrial, porque no nos da tiempo para todo eso. Todo esto lo ven en constitucional. Aquí solo hacemos un pequeño relato para caer a lo más importante de nuestro código. En el derecho laboral cobra auge con la revolución industrial. El origen de las explotaciones laborales casi comparables. Solo denme medio segundo. Tengo varias personas que se quieren unir, entonces solo las voy a ir admitiendo. Pero esto me lleva un poquito ver para allá en la pantalla mientras voy viendo quiénes son y las voy admitiendo. Uf, tengo un montón de estudiantes. Es que cabal tenía la cosita que me iba dando, así que me voy a ir admitiéndolos a ellos. Bueno, terminé de admitir a sus compañeros, entonces continuamos. Entonces tenemos acá que el derecho laboral cobra auge con la revolución industrial. En esta revolución industrial, hablando del derecho laboral, para ellos o dentro de la historia del derecho laboral, esto es como una cuestión muy general. Se decía que era el origen de las explotaciones laborales, casi comparables con la esclavitud, ¿verdad? Por supuesto que las personas que trabajaban eran más explotadas
Y si eran más explotadas, por supuesto que caían a lo que decimos acá, que eran considerados como un esclavo, no como un trabajador sujeto de derechos y obligaciones. Era considerado, era explotado como un esclavo. Habían abusos patronales sobre los trabajadores, había una marcada división, ¿verdad?, entre quién es el patrono y quién es el trabajador, esa cuestión subordinada de alguien tiene el mando y alguien está por debajo obedeciendo. Pues nuestro derecho laboral pasó por todas esas situaciones. Dice, es el resultado, ¿verdad? Si por supuesto que alguien está siendo explotado, alguien tiene estas cuestiones que es tratado como un esclavo, pues tiene como resultado las protestas, manifestaciones por parte de la clase proletaria, exigiendo al Estado una regulación más justa sobre las normas laborales. Por supuesto que dentro de todo esto se va viendo la necesidad de que las personas quieran manifestar, porque están siendo explotados, porque están siendo tratados como esclavos y ya no están siendo viendo, no los están viendo como seres humanos como tales, ¿verdad? Las largas jornadas de trabajo, el extenuante trabajo que tenían que realizar, pues entonces ellos van viendo de que por favor exista un derecho más justo, ¿sí? Que existan normas laborales que representen el qué hacer de una persona que realiza un tipo de trabajo, ¿sí? Luego tenemos que hay un logro importante. Tenemos la primera legislación que contiene los derechos laborales, como esto es general, no estoy hablando propiamente solo de Guatemala, esto es una cuestión como más generalizada. Hay un logro importante que se los puse ahí, la primera legislación que contiene derechos laborales. ¿Cuál era esa legislación? Una constitución de México, entonces se llamaba Constitución Mexicana de Querétaro del año 1917, pues es como ese primer logro de decir, hay una constitución, hay un documento legal que contiene derechos laborales para esas personas que pues acá son explotadas, son tratados como esclavos, son tratados como siervos. Posteriormente, en el año de 1919, hay un tratado, ese es un documento. El Tratado de Versalles tiene como resultado que va siendo a finales de la Primera Guerra Mundial. El derecho de trabajo adquiere un respaldo internacional, ¿sí? Ya es ver que no es solo una nación la que se está quejando del derecho laboral, no es solo un país, sino ya lo están viendo de forma generalizada y de forma internacional, que definitivamente el derecho de trabajo debe verse desde una forma internacional, ¿verdad? Al final el derecho de trabajo también va inmiscuido en el progreso de una sociedad como tal. Se crea la Organización Internacional del Trabajo conocida como la OIT, por eso es que en el derecho laboral se cuenta con esta institución de la Organización Internacional del Trabajo, ¿sí? En cuanto a todos esos esfuerzos de ver que sí existe la necesidad de ver a esa persona primero como un ser humano, que es sujeto de derechos, de obligaciones, y que lo podemos ver desde un sentido al final universal, ¿verdad? La Organización Internacional del Trabajo, que es actualmente pues la institución específica de poder velar porque esos derechos, ¿verdad?, que están consignados, en nuestro caso de Guatemala, que están plasmados en la Constitución Política de la República de Guatemala, esos derechos que están plasmados en el Código de Trabajo, pues se puedan cumplir. Para algunos historiadores, el reconocimiento de los derechos laborales tuvo cierto interés político. El más interesado en la creación de una legislación laboral estricta y controlado fue el Estado. La idea estatal de suprimir la libre contratación entre empleados y empleadores, regidos sencillamente por la básica que ellos siempre tenían, la oferta y la demanda, ¿verdad? Había una libre contratación que todo era vinculado en la oferta y la demanda. Pero ya no querían eso, o sea, que se acabara la libre contratación, la oferta, la demanda, que se pase a una regulación de nuestro derecho laboral, pero no una regulación cualquiera. Se sueña con una regulación que tenga principios, que tenga derechos, que tenga las garantías mínimas dentro de las relaciones laborales, que pueda intervenir el Estado para solucionar esos conflictos entre patronos y trabajadores,
convirtiendo de esta manera las normas laborales en normas taxativas, en códigos que nosotros podamos ver, en códigos que podamos consultar y podamos ver que existen derechos para la parte trabajadora. Entonces, eso era como en términos generales, cómo se miraba desde el universo más general, no solo en una población específica, qué nociones tenían ellos del derecho y qué nos llevamos de esa generalidad. Una cosa, que se creó la Organización Internacional del Trabajo porque es la encargada que a través de la institución propiamente dicha, vele por el cumplimiento de los derechos que están consagrados en las legislaciones de cada uno de los países, ¿sí? Entonces, de todo eso que vimos allá, pues sí vimos que qué tenemos de bueno, cuál es el gran aporte para el derecho laboral, pues eso, la creación de la Organización Internacional del Trabajo. Hoy en día, con el devenir de todo esto de la tecnología, fácilmente podemos escribir ahí Organización Internacional del Trabajo, nos abre la página, podemos consultar la página, hay documentos que pues nos pueden servir y pues ahí está para poderse utilizar gracias a las cuestiones de la tecnología. No es que tanto tengamos que ir a una biblioteca, buscar un libro, ahora es con las cuestiones de la tecnología es mucho más fácil. Bueno, entonces pasamos, después de esa breve generalidad, tendremos una breve historia del derecho laboral en Guatemala. ¿Sí? ¿Cómo iniciaría todo esto del derecho laboral en Guatemala? ¿Será que sí se hablaba de un derecho laboral propiamente dicho o en qué momento se empieza a hablar del derecho laboral? Por supuesto que si vemos la Constitución Política de la República y las diferentes constituciones que se tuvieron, pues eso ustedes lo ven en derecho constitucional. Aquí vamos a ver algunas cuestiones que nos vayan enfocando en el derecho laboral, ¿sí? No vamos a ver todas las constituciones porque no nos da tiempo, pero porque esta es una tarea más de derecho constitucional, su historia del derecho constitucional. Aquí vamos a traer y extraer de la historia de Guatemala, pues lo que sea concerniente única y exclusivamente para el derecho laboral. Veamos, ahí les puse una pequeña figurita. ¿Qué es lo primero que podríamos tener? Una época precolonial. En la época precolonial, ¿qué es lo que vamos a empezar a hablar? Como se puede visualizar ahí, el inicio de la conquista, ¿sí? Pues entonces estamos ante esa primer época, que sería la precolonial, el inicio de la conquista, y ahí le puse tres acontecimientos importantes. El primero no es un derecho laboral. En esta época precolonial no estamos hablando de un derecho laboral ya inmerso, todavía no. Por eso le puse ahí, no es un derecho laboral todavía, ¿sí? ¿De qué sí se hablaba en esa época precolonial? Si no hablábamos del derecho laboral, ¿de qué estábamos hablando? Pues se hablaba de esclavitud espontánea hacia los indígenas, sobre todo en esta época precolonial. Eh, Quienes más sufrían o estaba muy enmarcado y enfatizado la esclavitud, específicamente para las personas indígenas. ¿Qué otra cuestión se habla del derecho laboral en esta época? Que había un trabajo forzoso, extenuadas horas de trabajo, ¿sí? Trabajo que era incansable, ¿sí? Que la persona ya ni se podía reponer de tantas horas que trabajaba. Esas cuestiones sí podemos ver en la época precolonial. Más o menos esta época precolonial va del año 1524, que fue donde llegó Pedro de Alvarado a Guatemala, inició la esclavización de los indígenas por los españoles. Ahí le dejé como algunos datitos, pero lo importante es lo primero, que es lo que nos habla del derecho laboral. Luego le puse una siguiente etapa, maestra. ¿Cuál es nuestra siguiente etapa? Nuestra siguiente etapa es la época colonial. En esta época colonial es aproximadamente en el año 1524. El derecho de trabajo fue aplicado, y aquí le puse dos para que no se me vaya a perder, a través de dos formas de trabajo. Uno, las leyes de Indias, y dos, la agrupación de los gremios. ¿Qué pasaba en cada una? Para que no se me perdiera, mejor se lo puse ahí, ¿sí? ¿Qué pasaba al hablar del derecho de trabajo en esta época colonial en las leyes de India? En estas leyes de Indias, las personas trabajaban en las fincas de los españoles. ¿Qué pasó entonces ahí?
hay un claro intento de la corona española de limitar los abusos que sus súbditos cometían en contra de los indígenas. Entonces estábamos viendo que acá, pues sí, había, incluso dice, la esclavitud espontánea hacia los indígenas, pero ya en esta época dice, bueno, eso de poder limitar de alguna forma los abusos de los súbditos cometían todo el tiempo en contra de los indígenas, ¿verdad? Mientras que la otra cuestión que sucedía al hablar de derecho laboral es la agrupación de los gremios. Estamos viendo que hay personas que si una persona está sola, pues no lograría nada. Necesitamos que se empiecen a agrupar, ¿verdad? En colonias, en grupos de personas que van a ser afines a alguna cuestión. Para poder controlar la actividad, evitar la protesta contra el régimen colonial. Entonces ya vemos que una persona no puede estar sola, no puede estar aislada. En esta época colonial, pues también se hace como de la conciencia de una persona que forma parte de una sociedad, una persona que a la agrupación de los gremios, pues es una persona que se va a desplazar de un lugar a otro, ¿sí? Pasamos a la siguiente, que es una época independiente. En esta época independiente que va de 1821 a 1871, ¿qué es lo que sucede en esta época independiente? El derecho de trabajo empieza a tomarse como tal a través de leyes, decretos y acciones de los pobladores. Si se dan cuenta, en las primeras dos que vimos, hablaba más de esclavitud y posteriormente cómo frenar ese tipo de esclavitud. Pero llegamos acá en esta época donde empiezan a decir, bueno, sí hay leyes, hay decretos, pero ¿qué es lo que en leyes y decretos puede favorecer al trabajador? Entonces inicia cuando finaliza la vigencia de las leyes de India, o sea, tiene que terminar el periodo de las leyes de Indias como para que después los trabajadores se quedaron sin una ley vigente, ¿sí? Regreso un poquito acá. Esto de las leyes de Indias, como que aquí ya vamos viendo, sí, ya quieren ir a hablar algo del derecho, quieren hacer algo del derecho, pero vemos que acá los trabajadores se quedaron sin una ley vigente, ¿verdad? Lo que parecía que ya nos va dando una luz en cuanto al derecho de trabajo, pues siempre al final ya no es tan así, ¿verdad? Pero pues al final se sigue con esa lucha de poder encontrar una regulación que tenga que ver con el trabajo que realizan las personas todos los días y que forman parte de una sociedad. Luego dice 1871, una revolución liberal. ¿Qué podemos sacar de esta parte del derecho? Pero que va enfocado al derecho de trabajo. Aquí dice, era aplicado al trabajo, por supuesto, estamos viendo que pues sí, habían personas que trabajaban. En esta revolución liberal, lo que se quería o era el fin primordial, que hubiese una igualdad entre patrono y trabajador. ¿Por qué? Porque todas estas anteriores, pues está muy marcado que el esclavo es el que sufre, el siervo es el que sufre y el patrono no. Entonces dice, bueno, no, en esta revolución liberal queremos, ¿verdad?, que exista una igualdad, que el patrono y el trabajador sean vistos de una forma igualitaria, lo ponen a la mesa y quieren que así sea. Hay una reforma liberal. El tema laboral se encontraba dentro del Código Civil de 1877. Entonces ellos dicen, si quieren esa igualdad entre patrono y trabajador, también deben recordar que existe el Código Civil y por eso es que veíamos la semana pasada que dentro del derecho laboral ellos querían establecer a qué rama pertenece y vimos un montón de teorías, o es a la rama pública o a la rama privada y ahí vimos varias posturas. Y dentro de las más sonadas en las que vimos era que decían, no, hombre, si el derecho laboral debe pertenecer al derecho civil porque de él nace. Si estamos hablando de que vamos a hacer un contrato de trabajo, los contratos no se supone que pertenecen al derecho civil. Y ahí estuvo la pelea entre más parecía que nuestro derecho laboral se inclinaba por la fase privada, ¿verdad? Por el derecho privado, por las cuestiones de los contratos y de que se hacen contratos en derecho laboral y los contratos son de naturaleza eminentemente civil, ¿sí? Entonces se va viendo como esa necesidad de decir, no, pero si nuestro código laboral más parece que debería de estar inmerso dentro del Código Civil. Por eso acá les hago un apartado. En 1877 pues, tiene un Código Civil guatemalteco que está inspirado en la legislación española, que es de índole liberal e individualista.
tiene un apartado de contratos. ¿Por qué le puse esto aquí? Porque ellos están diciendo que nuestro derecho laboral debería de ser más del área privada para que pertenezca a lo civil, ¿sí? ¿Por qué? Y lo hacen básicamente, sí, porque en civil tenemos contratos. Entonces, el derecho laboral no, incluso pensaban que no debería de ser una rama sola, sino que todo lo del derecho laboral por los contratos los deberían haber inmiscuido dentro del contenido de nuestro Código Civil. Solo yo me pregunto, ¿se pueden imaginar el Código Civil? No sé si ustedes ya llevaron Código Civil o civil, pero de por sí civil tiene muchísimos artículos. Imagínense si de por sí el Código Civil ya es grande. Imagínense que todo lo del derecho laboral hubiese quedado dentro del Código Civil. Tendríamos un megacódigo, ¿verdad? Porque ellos le hacían esa salvedad que a partir de los contratos entonces debería de ser del derecho privado. Pero ya vimos que no, ya vimos que el considerando del Código de Trabajo es muy claro al decir que pertenece a la rama del derecho. A ver, alguien que me diga qué rama del derecho pertenece. Laboral. Público, Muy bien, al público, derecho ¿verdad? público. ¿Ya vieron? Si les hago esas preguntas en el examen, ya, muy bien. Entonces luego dice que hay un reglamento de jornaleros. Ya pasamos aquí por lo menos a un reglamento, ¿sí? Intentó regular algunos temas laborales, ¿verdad? Pero solo se queda en un intento. Bueno, veamos qué vamos a hacer pensando única y exclusivamente en los jornaleros, que hay más actividades para desarrollarse, pero pensemos en este momento en los jornaleros. Veamos, iniciemos con ellos con un reglamento para ver todas las cuestiones laborales, pero posteriormente fueron evolucionando en otras leyes posteriores, ¿verdad? Pero al inicio era como, bueno, aunque sea por los jornaleros, empecemos, pero empecemos algo que tenga que ver ya para nuestro derecho laboral. Pasamos a una siguiente fase, que es de 1920 a 1921, a la cual le vamos a llamar el sindicalismo. Hoy en día está como muy marcada, pues esa fase, ¿verdad? Solo que eso, todo eso lo ven ustedes en colectivo. Pero al hablar de sindicalismo hoy en día, con todo lo que está sucediendo con el derecho a la educación, pues se habla en todo el tiempo, vemos las noticias y la palabra sindicalismo, sindicalistas, sindicalistas, pues está por todos lados hoy en día, ¿verdad? Y vean que es un término que se sigue utilizando hoy en día y vean desde cuándo pues está o aparece prácticamente el mismo, ¿verdad? Ya propiamente establecido, de 1920 y 1921. Veamos qué pasó ahí. En 1920, la primera etapa del sindicalismo, hay un movimiento obrero guatemalteco. Esto es importante porque se da dentro del gobierno de Carlos Herrera de 1920 a 1921. Tiene un origen principal que por supuesto que era la miseria. Si había miseria, se da el aislamiento de las clases trabajadoras, la necesidad de la defensa de esas clases trabajadoras, conducirlas, agruparlas, orientarlas. Se da cuenta cómo es que empieza a salir el sindicalismo, porque de esa misma necesidad en el trabajo se dice, bueno, es la necesidad de poderlo defender. ¿Qué vamos a defender? Al trabajador, ¿sí? Si vamos a defender al trabajador, conduzcamos a ese trabajador, ¿sí? Agrupémoslo, asociémoslo, ¿sí? Que si contémosle a Pedrito, si Pedrito tiene la misma necesidad que yo, pues ya somos dos y pues nos unimos. Y así es como se van haciendo pues ya los grupos para que puedan formarse el sindicalismo como tal. ¿Para qué? Para defenderse ante esa esclavitud, defenderse ante ese trabajo forzoso, para defenderse en cuanto a lo que se considera que se está atropellando al trabajador, ¿verdad? Entonces ellos piensan, bueno, sí lo hemos tratado de hacer, pero tal vez uniéndonos, agrupándonos, juntándonos, tengamos más fuerza y podamos lograr algo. En 1921 se constituyó la primera celebración del 1 de mayo. Desde esta fecha, pues se tiene como esa celebración de las agrupaciones del 1 de mayo. Que hay otro trasfondo ahí, pero aquí veámoslo desde el derecho laboral en esta cuestión. Luego de 1921 a 1926 tenemos una etapa específicamente de huelgas. Si aquí empezamos a decir, bueno, agrupémonos, estemos juntos, vayamos y todos juntos, ¿qué logramos si nos agrupamos, si nos conducimos, si nos orientamos todos juntos? Pues esto, lograron que exista entonces lo que actualmente tenemos y que todos lo conocemos como huelgas, ¿sí?
El sindicalismo continuó con el general José María Orellana de 1921 al año de 1926. Se produjeron varias huelgas en acción del reconocimiento del trabajo que se ejercía, ejercitar un derecho laboral legal, respetuoso, centrado, cuando ya las agrupaciones empiezan a unirse en conglomerados de personas para defender lo que parecía indefendible en las épocas anteriores, pues ya se van viendo que a través de estas huelgas pues se puede obtener algún tipo de beneficio, ¿sí? O es lo que pues ellos hacen ver a través de este conglomerado de personas. Habían algunas importantes como otras, ¿verdad? Algunas huelgas que son llamadas, por ejemplo, la huelga de los mueleros de Puerto Barrios, que era lo que ellos reclamaban. Se juntaron, esto es, en Izabal, pues y reclaman que solo sean 8 horas de trabajo. Tenían un trabajo extenso, duro, de por sí en cuestión física, pues sobrepasaba sus energías. Entonces reclaman que todos juntos, ¿qué petición tenían? Reclamar que fueran únicamente 8 horas de trabajo, que se disminuyera la jornada de trabajo y que se les aumentara el salario, porque de por sí tenían como jornadas extensas, largas de trabajo, pues que por lo menos se les aumente el trabajo, pues se les está pagando muy poco por lo extenuante y grande que puede ser lo que están realizando. Pues entonces ellos se agrupan, hacen su movimiento de huelga. La huelga de los zapateros de 1925, para ellos, ¿qué era lo que pedían ya todos juntos unidos en una huelga? Que tuvieran un salario confortable, miren, y no están lejos de los otros, que tuvieran una jornada justa, que pues ellos como eran zapateros, pues definitivamente que tenían sus herramientas y todo, ¿verdad? Bueno, que el taller en donde van a trabajar, que por lo menos esté higiénico, que no afecte su salud, que no estén ahí tirados en el suelo, que por lo menos tengan un banquito para sentarse, para agarrar eh, el zapato que tengan que hacer. eh, en sí, un mejor trato a los trabajadores, ¿sí? Entonces, estos solo son como dos ejemplos y así pueden haber en ese tiempo varias como huelgas, ¿verdad? Pero están enfocadas en que se quiere mejorar las condiciones de un trabajador. Ahorita no estamos como para saber si una huelga es buena, si una huelga es mala, porque hay personas que tendrán peor con lo que estamos viendo hoy en día, algunas personas que estarán a favor, algunas personas que estarán en contra, pero no lo vamos a discutir, ¿verdad? Solamente sabemos que lo de hoy en día, pues si viene desde 1921, o sea, hay huelgas, ¿sí? Para mejorar las condiciones de los trabajadores. Denme un segundo, me voy a tomar un poquito de agua. Bueno, entonces, pues también establecen, pues ahí está la importancia de las huelgas, ¿verdad? Luego les puse acá las huelgas, ¿cuál era el fin primordial para todos ellos dentro del derecho de trabajo? Realizar una presión laboral. O sea, el trabajo es un derecho humano, exigimos respeto. Cuando empiezan a hacer huelgas, pues hay diferentes como rótulos o cuestiones que ellos están pidiendo, pero es para poder realizar una presión laboral, ¿sí? Entonces, desde tiempos antiguos que se viene dando que existen las huelgas como un elemento importante dentro de la historia del derecho laboral. Ahora, veamos acá. La siguiente etapa sería de 1926 a 1931. Veamos cómo se le va a llamar a esa época. La reivindicación de los sindicatos. En 1925 se había creado el Departamento Nacional de Trabajo, que era la institución encargada de resolver los conflictos de trabajo. ¿Se recuerdan que en las primeras diapositivas se había creado qué institución? A ver, ya en forma general, ¿qué institución se había creado? La organización, la OIT. Ah, bueno, ya se había creado la OIT, pero eso era como algo internacional. Pues aquí estaban como, bueno, pero sí está ahí, pero ¿qué más? O sea, queremos algo más. Entonces ve y se crea el Departamento Nacional del Trabajo, que por supuesto, para ver todas las cuestiones que tenían que ver con el trabajo.
Luego llega el gobierno del general Lázaro Chacón de 1926 a 1930. Existen ya los primeros sindicatos propiamente establecidos. En esto de los sindicatos, pues existe una lucha de clase, ¿verdad? Entre que hay varios sindicatos y pues uno quiere ser mejor que el otro y pues hay siempre una lucha al final de poder dentro de los mismos. En 1926 nace el decreto 1434, que es la ley de trabajo, que es el antecedente más serio de lo que ahora se conoce como el Código de Trabajo, ¿sí? Entonces dijeron, bueno, hay que hacer algo que ya se quede plasmado dentro de un derecho laboral. Ya tenemos una Organización Internacional del Trabajo, tenemos un Departamento Nacional del Trabajo, pero hace falta más. O sea, ya hay huelgas, ya hay sindicatos, pero ¿qué más podemos hacer por el derecho de trabajo? Entonces nace ese decreto 1434 como ley del trabajo. Incluye en las instituciones, ya viene y dice, bueno, necesitamos un contrato individual de trabajo, necesitamos todo lo referente al salario y poderlo regular, necesitamos regular entonces todo lo representativo de las jornadas de trabajo. Se quejaban, ¿verdad?, esos sindicatos de que las jornadas son muy extensas, son muy grandes, que ya no dan con la condición física de una persona. Pues entonces legislemos sobre eso, que debe haber un descanso semanal, pues también es parte de lo que dentro de las huelgas, dentro de los sindicatos, pues se quería lograr. Pasamos a 1931, llega al poder el general Jorge Ubico. En esto prácticamente que hay un desmoronamiento, se los puse ahí, del movimiento sindical hasta el año de 1944. En este tiempo, las palabras sindicato, huelga, derechos laborales desaparecen. Impera de nuevo el trabajo forzoso, los salarios bajos, las jornadas extenuantes y hay como un retroceso. Todo lo que ya se había logrado, para algunos podría ser algo mínimo, para otros podría ser logros chiquitos, pero habían logros del derecho laboral, pues en esta época desaparece, ¿sí? ¿Y qué vuelve a imperar? Otra vez un trabajo forzoso, ¿verdad? Que la persona tuviera esas largas jornadas de trabajo, ¿verdad? No se tenía presente de las fuerzas, de nada, de ninguno de los derechos para el trabajador. Veamos qué más pasa. Luego hay una etapa importante, yo por eso le puse un chequecito, Revolución de 1944. Pues ahí está la revolución, pero ¿qué pasó de la revolución para el derecho laboral? El periodo revolucionario comprende 10 años, del 30 de junio de 1944 con la caída del gobierno de Ubico, el 27 de junio de 1944 cuando es derrocado el presidente Jacobo Arbenz Guzmán. Pero ¿qué pasó? Ahí yo les puse ahí por cuestiones de fechas y todo, pero ¿qué pasó en el derecho laboral en ese tiempo? La protección y la defensa de los intereses de la clase trabajadora. Bueno, si aquí perdimos lo poco que habíamos logrado, pues aquí volvemos a recuperar un poco. La protección, la defensa de la clase trabajadora. Las masas desposeídas conocen la justicia social. ¿Quiénes eran esas masas desposeídas? Pues si nos vamos desde la historia, los esclavos, ¿sí? Las personas indígenas. Entonces ellos empiezan ya a tener una justicia social, a saber que existe una justicia, que hay derechos, que hay alguien que pueda velar por ellos. Por medio de una efectiva protección, la defensa de los intereses de la clase trabajadora. Aquí ya como que todos van tomando nuevamente un respiro, ¿verdad? De decir, ay, bueno, sí, está el derecho laboral, está, pero va costando, pero se va logrando algo. Se considera el verdadero nacimiento del derecho laboral en Guatemala. Aquí en este tiempo ya van habiendo leyes en materia social, se van ratificando algunos convenios porque ya vemos que existe la OIT. Entonces ya Guatemala dice, bueno, voy a ir ratificando algunos convenios, ¿verdad? Que ya va aceptando convenios internacionales. Guatemala es miembro de la OIT desde 1945, o sea, fue creada, pero Guatemala hasta qué momento se va a involucrar con la Organización Internacional del Trabajo, pues ahí se los dejo. La Constitución de 1945 es una de las más democráticas, por eso le decía, en Constitucional van y estudian todas las constituciones que hubieron y lo que pasó enfocado en el derecho constitucional. ¿Qué voy a traer yo de todas esas? ¿Qué me importa la de 1945? Porque es considerada en el derecho laboral como una de las constituciones más democráticas, ¿sí? Contempló el trabajo como un derecho del individuo, pero asimismo una obligación social. O sea, ya dejamos de decir, sí,
el derecho de trabajo debe ser regulado. Regulemos, pero reconozcamos que es un derecho, pero también hay una obligación detrás. No es solamente todo derecho, 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 no. También hay una obligación. Y la obligación es una obligación social, porque al final voy a trabajar y voy a realizar una actividad que va a ser para beneficio no de una persona, de muchas personas que van a querer lo que tejí, lo que cosí, lo que fui a recoger de la siembra. O sea, no es una cuestión de sola vista como de algo individual, no, hay un colectivo social detrás de todo esto. Muchas garantías que se tienen en la actualidad, pues fue acá donde se han ganado, se tienen y pues que hoy en día todos las disfrutamos. Por eso le puse el chequecito ahí. Pero ¿qué pasa? En 1947 hay dos cosas aquí, o sea, aquí le dejé esto porque es importante que aquí ya empezamos a ver las cuestiones como más sólidas para el derecho laboral. Dentro de esto hay dos cosas importantes. La primera sucedió en 1947, por eso me veo un número 1 ahí. Y la segunda, el primer código de trabajo, que se los dejé así un poco partido porque aquí no me entraba y lo había hecho, pero me quedó muy chiquita la letra y mejor lo hice separado. Pero seguimos hablando de lo de allá. Dos cosas importantes. La primera de ellas es que tenemos una ley provisional de sindicalización, principios en cuanto a la libertad sindical, por supuesto que en esta ley provisional, pues están los derechos en cuanto a, a poder formar un sindicato. Pero ¿qué es lo importante de esto? Que las personas tengan la libertad de poder formar un sindicato. Hoy en día tenemos o no tenemos eso así. ¿Qué piensan ustedes? ¿Será que tenemos una libertad sindical o nos obligan a estar en un sindicato? ¿Cómo será la cosa? Solo voy a escuchar a un maestrante, Sí tenemos libertad sindical. ¿verdad? Gracias, Sí maestrante. tenemos. Muchas gracias. Pero ¿desde dónde lo traemos? Desde 1947. Allá se habían formado los sindicatos y las huelgas, pero aquí ya se tiene algo más, ese principio de libertad sindical, ¿sí? Que hasta hoy en día pues lo seguimos teniendo, no nos obligan. Si usted quiere formar parte de un sindicato, si no quiere pues no lo hace, ¿sí? Pero se tiene esa libertad sindical. Por eso se lo puse ahí, porque ese pedacito sí es importante en el derecho laboral. Que ahí pasaron otras cosas, puede que pasaron, pero para el derecho laboral es lo más importante. Veamos que era la segunda cosa también importante. Nuestro primer código de trabajo, ¿sí? Y ahí le puse código de trabajo, decreto 1441. Ahorita le voy a explicar por qué. Entonces, ¿qué otra cuestión tenemos? Ahí habíamos visto que habían unos intentos, un reglamento de jornaleros, pero ya aquí tenemos plasmado lo que fue un intento, pues ya tenemos un código de trabajo. Veamos qué pasa con ese código de trabajo. Para que no se me perdiera la idea y porque aquí ya no me entraba, le puse. Estamos hablando del primer código de trabajo. De la ley de este principio ya se olvidó el número 1. Vamos solo con el número 2. Nuestro primer código de trabajo. No sé si le había explicado, si no, pues como apenas tenemos la segunda clase. Cuando nosotros en derecho queremos hacer un apunte, alguna cuestión, pues escribir código de trabajo nos es muy difícil. Constitución, política de la República de Guatemala es demasiado largo y si nos están haciendo alguna anotación o algo que queremos hacer, nos están dictando algo cuando escribimos. Por eso lo puse aquí con ese hecho pensado, no porque crea que tuve pereza para escribirlo, sino para que usted vaya aprendiendo que usted más adelante va a ser el futuro abogado. Trate de utilizar los códigos con abreviaturas. CT, código de trabajo. ¿Sí? Constitución, y ahí lo va a ir viendo. Si hay algo de la Constitución, yo solo pongo CPG y R. ¿Verdad? Constitución Política de la República de Guatemala. Me evito de hacer todo eso. Por eso lo hice con ese fin, para que usted también vaya aprendiendo. Tenía algunos de mis estudiantes, cuando pues las clases eran presenciales, y alguna cuestión que yo estaba diciendo, que iban anotando, o cuestión así, ¿verdad? Y es que me quedé de Constitución. Entonces les siempre trato de explicarles que se apoyen de eso, ¿verdad? Para que les pueda servir, y por eso es que lo ve así, para que se vaya familiarizando. Entró en vigor el 1 de mayo de 1947. Nuestro primer código de trabajo entró en vigor el 1 de mayo de 1947, en conmemoración al Día Internacional del Trabajo. Eso ya lo habíamos mencionado anteriormente. Contenido, vea, en el decreto 330, ¿sí? O sea,
voy a tratar de explicar. Está mi primer código de trabajo, ¿sí? Para que salga publicado, digámoslo así, en la mejor de las palabras, para que me entiendan, para que salga nuestro código de trabajo debe tener un número de decreto, ¿sí? ¿Cuál es el decreto que se le dio al primer código de trabajo? Decreto 330, ¿sí? Vale. Ahora le puse entre paréntesis. Sigue siendo el mismo que nos rige en la actualidad. Nuestro primer código de trabajo que hicieron fue este, ¿sí? El decreto 330. ¿Ve? Del Congreso de la República, emitido por el doctor Juan José Arévalo. Vea, porque no es, una cosa es emitido, otra cosa es cuando fue publicado y otra cosa es cuando entró en vigencia. Por eso se lo puse todo ahí. Del Congreso de la República, emitido por el doctor Juan José Arévalo el 8 de febrero de 1947, pero fue publicado el 20 de febrero de 1947, pero cobró vigencia justamente el 1 de mayo de 1947, ¿sí? Pero vea todo lo que tuvo que pasar. ¿Cuándo fue emitido? ¿Por qué número de decreto lo emitieron? ¿Cuándo fue publicado? ¿Y hasta cuándo entró en vigencia? ¿Sí? Ahí le dejo los datos. Recoge y desarrolla principios y lineamientos contenidos en la Constitución de 1945 sobre materia laboral. Esto es un logro importante, tener nuestro primer código de trabajo. ¿Qué va a hacer ahorita? Va a agarrar, si lo tiene pues digital, no sé, pero si lo puede apuntar ahí. Y si lo tiene pues físicamente ahí, agarre un lápiz, un lapicero y póngale. Yo lo puse en la primera página blanca, porque yo sí tengo una página blanca, hay algunos códigos que van directo, no tienen nada. En la primera ponga, ¿cuál es el decreto de este código? El decreto es 330. Entonces póngale ahí, decreto 330. Y tiene reformas del decreto 1441, que es el que quedó, pero realmente la base que tiene todo nuestro código de trabajo es del primero, del decreto 330. Luego ha tenido unas reformas, pero han sido mínimas. Y las reformas son a través del 1441. Pero realmente la base no cambió. Por eso sigue siendo nuestro decreto 330. Modificamos algunas cosas, pero el código como tal no es que hayan dicho, este decreto 330 queda sin vigencia. Ya no, hicimos un nuevo código. No, eso no pasó. Por eso no debemos olvidar, aquí solo quedó 1441, pero realmente el texto de esto viene desde el decreto 330, que sufrió algunas reformas, pero no es que se derogó el código, nunca se derogó, ¿sí? Que tuvo reformas, que es muy distinto, pero entonces por eso sigue siendo decreto 330 con reformas del 1441. Maestrante, le escucho. Sí, el decreto 330 fue reformadas 97 artículos y 7 se derogaron. Entonces, cuando llega el 1961, el decreto 1441 ya no era la esencia del Código de Trabajo anterior. Adicionalmente a eso, recuerde, el 330 tenía mucho del Código de Trabajo de México, porque era una copia en algunos artículos. Entonces, esas fueron las reformas que sufrió y por eso es que ahora le llaman el decreto 1441. Muchas gracias, maestrante, por su aporte. Entonces, siempre debemos ponerle ahí que viene de su base del 330, pero nunca se le dio de baja literalmente de decir que fue totalmente derogado y de pasta, porque no pasó eso. Pero sí tiene las reformas del decreto 1441, ¿sí? Aquí le puse. 16 de agosto de 1961 entra en vigor el Código de Trabajo contenido en el decreto 1441, pero como que su base estructural quedó todavía en el otro. Promulgado por el gobierno de la Contrarrevolución, realizó una simple reforma superficial del código anterior del Congreso de la República. Entonces le dejo los datos ahí. En conclusión, el decreto 1441 del año 1961 subsumió, nosotros le llamamos en derecho, no es lo mismo subsumir a derogar, a reformar. Subsumió es que lo agarra, ¿sí? Subsumió al decreto 330 del año 1947, pero no lo derogó, solamente lo subsumió y
Por eso es que se quedó como el decreto 1441, pero realmente nunca se derogó, se subsumió y subsumir es como que agarra lo que ya está, mas no se derogó, no hay una derogatoria final del mismo, ¿verdad? Entonces en derecho vamos a usar las palabras subsumir o vamos a derogar algo o vamos a reformar algo, ¿sí? Y pues cada cosa es totalmente diferente y lo que surgió aquí es subsumir el código, ¿sí? Entonces sigue siendo de ese, porque nunca lo derogaron, entonces, pero al final no lo derogaron, pero le dejan como, las reformas al final salieron con ese decreto del 1441. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en conclusión? Pues siempre nos enseñan derecho laboral en la primera hoja, agarre y ponga que es decreto 330 con las reformas del 1441. Esta es una cuestión que en derecho laboral tenemos que explicar y es una pregunta segura que nos van a hacer a la hora de que nos vayamos a evaluar, ¿verdad? Entonces, por lo menos tenemos la idea de esta cuestión y agradecemos el aporte de la maestrante. Pues definitivamente poder explicar qué pasó con ese código y porque eso es, bueno, cuando nosotros estudiamos derecho, eso es una cuestión fija que tenemos que tener claro y poderlo pues exponer a la hora del examen privado. Bueno, entonces ahí vimos un poquito o mucho, ¿verdad? De lo que puede ser la historia de Guatemala, pero no tanto como historia en Guatemala como tal, sino qué cosas del derecho laboral tuvieron un poco de relevancia y que las tenemos hoy en día. Definitivamente que hay instituciones que están involucradas dentro del mismo y que por supuesto que hoy en día las tenemos, las gozamos y pues está presente el derecho laboral. Luego de ver un poquito, por eso ahí se lo voy a poner al final, es solo lo básico, ¿verdad? Si quiere saber más, por supuesto, que en alguna tesis, en algún libro van a ver 50 páginas de esto, pero aquí vemos solo como cuestiones básicas que nos vayan enfocando en el derecho laboral. Posteriormente, ¿qué más necesitamos saber del derecho laboral? Recuerde, maestrante, que apenas estamos iniciando, ¿verdad? Entonces, ¿qué otra cosa necesitamos saber del derecho laboral? Pues ya vimos principios, ya vimos algunas cuestiones de su historia, pues ahora vamos a ver una terminología. ¿Cómo es que le llaman a un derecho laboral? ¿Será que siempre se llamó así? ¿Será que nuestro derecho desde siempre se le ha conocido como derecho laboral? ¿O qué es lo que pues, ¿qué denominaciones tiene? Le puse ahí el número 1, número 2 y número 3 para que usted también lo pueda tener ahí. El primero de ellos dice, un derecho industrial. Este derecho industrial como tal, pues algunas personas utilizaban, si lo queremos ver así, la terminología para referirse al derecho laboral como que es un derecho industrial. Este, propiamente dicho, no fue aceptado, porque dicen, no, hombre, pero si hablar de derecho laboral, no es que estemos hablando solo de cuestiones o de cosas que se hagan en la industria. Entonces, no puede ser un derecho como tal, llamar al derecho laboral como un derecho industrial. En Francia, prácticamente, en cuanto al derecho industrial, pues ellos tenían establecido que el industrialismo alentó a los trabajadores a que se pudiera reclamar el reconocimiento de sus derechos, ¿verdad? Y estaban hablando propiamente de la actividad de la industria. Entonces ellos dicen, sí, pero así como en Francia, lo están utilizando, pero se están yendo únicamente por una de las ramas o de las actividades que se pueden realizar a través de la industria, entonces no lo van a aceptar, ¿sí? Indican que entonces no, el término correcto para hablar de derecho laboral no podría ser un derecho industrial, ¿sí? Si hablan, ellos dicen, ¿no? Porque también el derecho industrial, ¿por qué más negamos esa terminología? Porque al hablar de derecho industrial quizás está como más enfocado a alguien que quiere hablar de patentes, alguien que quiere hablar de marcas, todo lo referente a la propiedad industrial, pues sí cabe dentro del término de derecho industrial. Entonces, en conclusión, nuestro primer término que ustedes pueden visualizar, el derecho industrial, no fue aceptado, ¿verdad? Bueno, entonces dicen ese no. Veamos qué otro término, si fue o no aceptado en el derecho laboral. Para otros, decir derecho laboral es como también decir que es un derecho obrero, así de simple, ¿verdad?
¿Qué es para usted? O me puede decir algo de, ay, sí, para mí que también se les puede llamar obreros, ¿verdad? Puede que alguien tenga esa concepción y diga que hablar del derecho laboral es hablar de un derecho obrero. Em, Comúnmente a esto se le va a denominar obrero, a la persona prácticamente que de una u otra manera va a prestar sus servicios, donde va a recibir un salario y que esto del derecho obrero también va como enraizado o encaminado a lo que es la industria. Su trabajo o lo que va a realizar va a requerir de alguna calificación, ¿verdad? Entonces, ellos dicen sí, pero entonces tampoco. O sea, este término tampoco debería utilizarse al referirse al derecho laboral. No son trabajadores que van a estar al servicio de la industria. Un derecho obrero va más enfocado al tema de la industria o algún tipo de empresa o empresas que tienen que ver con el tema industrial. Por lo tanto, tampoco aceptan que este derecho obrero fuera utilizado dentro del campo laboral. Y dicen no, porque entonces solo se están enfocando nuevamente en una actividad cuando hay más actividades económicas que pues se realizan dentro de una sociedad y pues entonces queda como muy limitado. Entonces, este derecho obrero tampoco lo acepta, ¿verdad? Entonces vemos el primero, no se puede utilizar el derecho industrial, tampoco el derecho obrero, pues hay una tercera. Dicen, bueno, entonces, ¿por qué no? Quedaría como si fuese enfocado a un derecho social. Cuando hablan de la particularidad del derecho social, ellos dicen no, porque es una ideología. O sea, hablar de derecho social ideológicamente ya nos está pasando a un conglomerado, a varias personas, a algo socialista, que en determinado momento lo que va a querer es el reconocimiento de los derechos laborales y entonces va a perseguir que el trabajo es perseguido, es dirigido específicamente para una sociedad. Entonces dicen no, tampoco. Tampoco, porque si hablamos de un derecho social y ya nos basamos en un conglomerado, ¿qué es lo que va a pasar? Que vamos a confundir el derecho laboral, pero vamos a pensar que es un derecho mercantil, ¿verdad? Porque ya van a haber sociedades, ellos lo estaban viendo más como cuestiones mercantiles en hablar de sociedades, entonces dicen, no, para nosotros tampoco el término utilizable es un derecho social, ¿sí? Si es un derecho social, se va a parecer al derecho mercantil, entonces como que tampoco encuadra. Bueno, entonces, no el derecho industrial, no el derecho obrero, no el derecho social. Veamos si hay otra terminología. Continuamos y tenemos una siguiente terminología que es un nuevo derecho. Entonces ellos dicen, bueno, pero si entonces ninguno de los tres que ya dijimos como que funciona, pues entonces llamémosle nuevo derecho, así de simple. No estamos refiriéndonos a ninguna actividad, ni ninguna queda fuera, ni nos estamos refiriendo solo a una, llamémosle un nuevo derecho. Esta fue adoptada más o menos en el siglo XIX. ¿Y qué era lo único que captó en ese momento? ¡Ay, es un nuevo derecho! Ese término lo único que causó fue algo novedoso, pero de ahí no pasó. ¿Sí? ¡Ay, sí, qué bonito! Es un tema novedoso. Ya no está como el tema ni para un grupo ni para otro grupo, pero está novedoso, ¿verdad? Nuevo derecho. Pero se quedó nada más en lo novedoso. No lo aceptaron porque dijeron que el derecho de trabajo es un derecho que va evolucionando todo el tiempo, que va cambiando todo el tiempo, que se van incorporando nuevas instituciones. Entonces, ¿cómo le iban a dejar nuevo derecho nada más? Como que no encuadraba en el qué hacer del derecho laboral, que todo el tiempo va cambiando, hay nuevas instituciones, las negociaciones colectivas que se van realizando. Entonces, tampoco les parece como esa idea de llamarlo un nuevo derecho. Que este término de novedad sí causó, pero hasta ahí. Van a un siguiente, que es el derecho económico. Entonces dicen, bueno, veamos si el término correcto podría ser un derecho económico. En el derecho económico, cuando ya lo ven así, dicen no. Estrictamente se está refiriendo a temas eminentemente económicos, a la economía política, ¿sí? Entonces tampoco podría ser, deja fuera a todo lo que tiene que ver con sindicatos, coaliciones de trabajadores, no se puede enfocar únicamente en una economía política, no puede solo tratarse el tema económico dentro de esto. Entonces el derecho laboral tampoco podría ser utilizado la terminología como derecho económico. Entonces, como lo pueden ver en su diapositiva, hay un siguiente. Veamos si este tiene algo relevante o no. Tenemos un derecho al trabajo, derecho laboral. Entonces, estos dicen, sí, o sea, la mejor
o terminología que podríamos utilizar, sí, derecho del trabajo o un derecho laboral. ¿Por qué? Porque sí representa el qué hacer del derecho. ¿Sí? Entonces ellos a esto no le pusieron mayor objeción. Incluso dicen, suena bien si se dice derecho del trabajo o derecho laboral. Al final está siendo, ellos los veían más como un reconocimiento a que no estamos viendo al trabajador como solo la obligación de cumplimiento que tiene, sino este título sí representa el derecho que tiene un trabajador y que si hablamos de un derecho, pues va a traer inmiscuidos mucho más derechos que van a ser a favor del trabajador. Entonces, pues ellos dicen sí. ¿Cuál es la terminología correcta para referirnos a? Pues es un derecho del trabajo o un derecho laboral. ¿Sí? Vamos a continuar. Definición del derecho de trabajo. Como le dije, puede abrir cualquier, ¿cómo se llama? Cualquier glosario, cualquier diccionario que le hable de una definición del derecho de trabajo, pues con más o menos palabras, pero va a tener la idea central, ¿sí? En la tesis que le compartí al principio, en el capítulo primero, pues sí logran una definición del derecho de trabajo. Hay algunos autores, yo le dejo una acá, igual cualquier otra también es aceptable. La parte del derecho que regula las relaciones en el área de trabajo, las que se producen entre empleadores y empleados, las condiciones de las tareas y la actividad gremial. ¿Sí? Esta es una definición que tenemos en cuanto al derecho de trabajo. ¿Que hay otras o hay menos? Pues también. Ahora, ¿será que en nuestro código de trabajo, eso se lo dije la semana pasada, ¿será que en nuestro código de trabajo hay una definición de derecho de trabajo, sí o no? ¿O siempre voy a tener que ir a ver qué dice un diccionario jurídico en cuanto a la definición de derecho de trabajo? El que sepa, habilita su micrófono y me contesta. Sí, efectivamente, en el artículo 3 del Código de Trabajo lo define. Muy bien. ¿Será que solo ahí? ¿Será que solo ahí? Si no recuerdo mal, doctora, también en los considerandos habla sobre la definición de trabajo. Ah, bueno, porque él me dice artículo 3, pero el artículo 3 dice que es trabajador. No, y aquí estamos hablando en Sí, conjunto, el perdón, sí derecho de tiene razón. trabajo. Muchas gracias. Por eso les pregunto, ¿qué más? ¿Será que hay o no hay? La maestrante tiene razón. En los considerandos, pues al final dice, el derecho de trabajo constituye tal cosa. El derecho de trabajo, al final, todos esos principios nos van a ir ayudando para poder definir el derecho de trabajo. Veamos. ¿Qué cosas? ¿Habrán disposiciones legales fuera de nuestro código de trabajo? Sí, maestrantes. Nuestro código civil tiene muchísimos artículos. El código procesal civil y mercantil también. Pero ¿por qué nuestro derecho laboral pareciera que, chiquitito, chiquitito, chiquitito? ¿Sí? Conmigo en este curso únicamente vemos lo individual. Todo eso de presentaciones de demandas y todo eso no lo ven aquí. Eso ya se va para colectivo, eso lo ven allá. Aquí solo vemos puras generalidades del derecho laboral únicamente, ¿sí? Entonces, hay muchas cosas que nuestro código laboral no tiene, que tenemos que irlas a buscar fuera de nuestro código de trabajo. Tenemos una ley de servicio civil que para algunas cuestiones, pues nos va a servir. ¿Qué dice la ley de servicio civil en cuanto al periodo pre-postnatal? ¿Verdad? Da a luz una mamá. Pues ese beneficio, ¿qué dirá la ley de servicio civil? ¿Qué dice la Constitución en cuanto a ese tema? ¿Y qué dice el Código de Trabajo? ¿A quién le hago caso? ¿Será que le hago caso al periodo que tiene el Código de Trabajo? ¿Será que le hago caso a lo que dice la ley de servicio civil? ¿Será que le hago caso al periodo que dice la Constitución? Eso lo vamos a ver más adelante, cuando nos toque ver eso. ¿Sí? Ley de bonificación anual para trabajadores del sector público y privado, que es pequeña, chiquitita, pero no está dentro de nuestro código. Hay que ir a buscar esas leyes. Ay, ahorita que bueno, recibimos nuestro bono 14. Pues hay una ley pequeña, pero ¿qué dice del bono 14? ¿Sí? La ley de sindicalización y regulación de la huelga de los trabajadores del Estado. Es pequeña, pero hay una ley. ¿Sí? La Constitución Política de la República también tiene artículo 102, creo que es. Yo nada más les dije, no sé, sí, creo que 102. El trabajo.
Así, 101, derecho al trabajo, ¿sí? Vale. Entonces se da cuenta, hay muchas cosas que nuestro código no va a tener y por eso es que al final se quedó chiquito, porque todo lo demás, pues vamos a tener que ir a las legislaciones fuera. No es como civil y tenemos su parte procesal y nos vamos al Código Procesal Civil. Penal y tenemos su parte procesal en el Código Procesal Penal. ¿Y aquí qué? Aquí pues ahí lo tenemos. Entre lo mucho, lo poco, en nuestro pequeño código, ahí está. Por eso, cuando alguien estudia el derecho laboral y agarra de uno en uno los artículos, se va a perder un poco. Vamos a ir viendo que los primeros artículos hablan de individual y posteriormente estamos hablando de sindicatos. Y después pasamos esos pocos artículos y otra vez vamos a lo individual, ¿sí? Entonces conmigo va a ir viendo, cuando nos crucemos en eso de sindicatos, nos vamos a ir de ahí, porque no vamos a ver nada de eso aquí, y continuamos. Pero ahí va a ver más adelante, se va a ir dando cuenta que hay un pedazo que ni debería estar ahí, pero está. Entonces tenemos, y esos solo son unos ejemplos, pues hay legislación que está fuera, que tenemos que ir a consultar para complementar el Código de Trabajo. ¿Qué cuestiones van a complementar nuestro Código de Trabajo? Como estas leyes, pues también los convenios internacionales en materia laboral. ¿Qué tarea tiene para esta semana? Tiene una tarea. Yo le voy a pasar el convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales. Yo le doy un documento y ahí están las hojas. Este convenio es grande. Aquí está, se lo puse. Tiene 44 artículos, así que necesito que por favor en la semana lea, porque esto viene en el examen, ¿sí? Entonces agarra su convenio, son varios convenios de la Organización Internacional del Trabajo. Por supuesto que no nos va a dar tiempo, pero en colectivo, si el docente o habla de los convenios o habla de lo que tiene que ver con demandas y todo eso, le dejamos a él esa parte de lo procesal en demandas y qué va a ser con un proceso en sindicatos y todo, y aquí le ayudamos únicamente con los convenios. Vemos algunos, pero ¿qué va a hacer usted con ellos? A mí no me sirve, a usted sí. Maestrante, necesito que lea. Cuando más adelante usted sea el abogado, va a decir por qué no lo leí cuando me dieron la maestría. Porque si usted lo lee a conciencia y hace un subrayado, va a poner este artículo es importante y lo va a dejar subrayado. A que más adelante ya sea abogado, tenga su demanda y quiera poner algo que le ayude, que, ay, Dios mío, ¿y ahora qué convenio? Y cuando mira sus convenios vacíos, a nosotros, por ejemplo, nos hicieron imprimir todos los convenios, una cosa así, grandísima. Va uno al privado y esa cosa, solo eso pesa un montón de todos los convenios. Pero por lo menos ahí sabe uno que si hay algo de salario que me va a servir, pues en alguno de estos convenios lo tiene. Ese es el fin primordial, maestrante, que usted tenga un acervo más del derecho laboral. Entonces, esta semana va a leer su convenio 169, tiene 44 artículos. Aquí le hice un como desglose del mismo. Yo le voy a dar el documento. Si usted quiere descargar otro, pues descárguelo, pero yo le estoy dando aquí el que le va a servir para el examen, ¿sí? Pues miren esto, política general, hay cuestiones de tierras, contrataciones y condiciones de empleo. Pues esa parte 3 siento yo que sí va a estar bonita para el derecho laboral. Lo demás, pues es solo generalidades. Parte 4, formación profesional, artesanía, industrias rurales, seguridad social y salud. Esta parte es importante en el derecho laboral. Educación y medios de comunicación, pues eso no es tan importante. Contactos y cooperación a través de las fronteras, tampoco, ¿verdad? Y así usted va a ir viendo qué cosas sí le van a servir y qué no. Yo no le puedo decir, mire, solo ese artículo, porque aquí ya es como, yo le doy la base y el apoyo, pero usted va a hacer sus anotaciones y al que le va a servir al final va a ser a usted, ¿verdad? Entonces yo le doy el documento, se lo voy a pasar y necesito que por favor lea porque viene en el examen. Algunas semanas sí van a traer lectura, algunas semanas no, pero si no lee y después va a tener el examen y se le juntaron todos los convenios, va a sentir que soy muy mala y que no le di tiempo, pero si lo lee esta semana va a ir a tiempo, ¿verdad? Si lo quiere leer el día antes del examen no le va a dar tiempo, ¿sí? Segunda semana, ahí le dejé lo que vimos el día de hoy. Y pues ahí está. Esperaba más o menos terminar como a las 4:15. Pero ya no fue posible, ¿verdad? Porque ya me pasé como 2 minutitos, pero ahí vamos a tiempo, no se preocupe. Aquí vemos lo que dice allá, algunas cosas del código, pero también tenemos que ir avanzando en el código. Entonces no crea que solo una cosa, sino aquí avanzamos también. Entonces ahora nos vamos a la parte del código. Necesito que me acompañe, yo esperaría
que ahorita usted haya repasado durante la semana y que durante la semana, pues usted ya tenga sus anotaciones respectivas. Yo mi primera hoja, si la logran ver, bueno, no mucho se ve, pero tengo ahí mis anotaciones. Yo espero que usted también tenga ya, aunque sea un subrayado ahí, porque quiere decir que sí repasó, que sí anotó cuando le fui diciendo. Bueno, pasamos a los considerandos. Posteriormente, artículo 1, por favor, a la par, ahí con lapicero, si lo tiene digital, pues ahí con las anotaciones. Objeto, artículo 1, ese es el objeto del derecho laboral. Ahí no dice objeto, pero lo conocemos en la práctica como el objeto del derecho laboral. El presente código regula los derechos y obligaciones de patronos y trabajadores con ocasión del trabajo. Crea instituciones para resolver sus conflictos. Así que, por favor, ahí hágale una anotación. Ese es el objeto del por qué fue creado. ¿Sí? Luego, artículo 2, ahí tenemos la definición de quién es un patrono. Ya lo leímos la semana pasada, ya no lo vamos a leer. Ahí dice quién es un patrono, no vamos a buscar en Manuel Osorio, porque aquí está. ¿Para qué vamos a perder el tiempo allá? Si no tiene mucho, pues aquí está. Si usted tiene y goza de mucho más tiempo, pues obviamente si tiene tiempo para ir a buscar qué más dicen los diccionarios, enhorabuena, ¿verdad? Luego, el artículo 3 dice quién es un trabajador. También a este concepto, yo le tengo un chequecito ahí. ¿Qué le falta a esto? Siento que es un concepto bueno y que nuestro código de trabajo ya nos da este concepto. Es toda persona individual que presta al patrón, a un patrono sus servicios materiales, intelectuales o de ambos géneros, en virtud de un contrato o una relación de trabajo. Pero falta la subordinación. Para mí que un elemento importante era que tenía que haber un tipo de subordinación. Puede que para usted no, y no sea de ese criterio, pero yo siento que en el derecho laboral hay que establecer esa subordinación, que pues no lo dice. Así que yo le puse mi chequecito ahí donde para mí era importante que una subordinación, ¿verdad? Luego, artículo 4. Maestrante a Lady Maricruz. No sé si dije bien su nombre, pero si puede habilitar su micrófono, artículo 4, por favor. No sé si no está. Adolfo Eduardo, habilita su micrófono, por favor. Yo hago esto para ver si están ahí, porque a veces nada más me dejan ahí conectar y se van. Adolfo Eduardo, ya son 2, no están. ¿Dónde están? Ahora, muy bien. ahora, sí. Muy Pues bien. básicamente, a manera de conclusión, habla de la relación de representante del patrono, ¿verdad? Que básicamente De lectura, son, pues, por favor. De lectura, por favor. Ahorita le doy lectura. Muy bien. Artículo 4, representantes del patrono son personas individuales que ejercen a nombre de éste funciones de dirección o de administración, tales como gerentes, directores, administradores, reclutadores y todas las que estén legítimamente autorizadas por aquel. Los representantes del patrono, en sus relaciones con los trabajadores, obligan directamente al patrono. Dichos representantes en sus relaciones con el patrono, salvo el caso de los mandatarios que están obligados con este por un contrato o relación de trabajo. Muchas gracias. Ahí me hace una anotación, maestrante. La única excepción a la regla que dice el segundo párrafo, donde dice los representantes del patrono, ¿sí? La única regla es, la excepción es el artículo 271 del Código de Trabajo, ¿sí? Cuando usted tenga un caso, ¿por qué es importante quién es el representante del patrón? Porque cuando hay que entablar una demanda, tengo que saber, o la voy a poner ante el director, aquí dice, ante el gerente, ¿ahí dónde estaba eso? Aquí está. Entonces, hay varios gerentes, directores, administradores. ¿Ante quién va a plantear usted el memorial de demanda? ¿Sí? Necesitamos saber quién es la persona que está al frente, ante quién o quién fue la persona que firmó el contrato de trabajo. O sea, para eso va a servir esto. Y la única excepción a la regla podría ser, pero del segundo párrafo, el artículo 271 del Código de Trabajo.
El artículo 271 dice, en materia de faltas de trabajo y previsión social, se deben observar las siguientes reglas, ¿sí? Y ahí hay varias cosas que nos van a ayudar. Vale. Luego dice, intermediario, artículo 5. Es toda persona que contrata en nombre propio los servicios de uno o más trabajadores para que ejecuten algún trabajo en beneficio de un patrón. Este último queda obligado solidariamente por la gestión de aquel para con él o los trabajadores. En cuanto se refiere a los efectos legales que se deriven de la Constitución, del presente Código, de sus reglamentos y demás disposiciones aplicables, ¿cuál podría ser un ejemplo de quién es un intermediario? ¿Ha visto las agencias que les van a llamar agencias de colocación o no? Maestrantes, ¿están por ahí? Sí, sí, ¿Qué sí. será una sí, agencia sí. de colocación? A ver, Una- alguien que agarre el micrófono y Sí. lo escuchamos. ¿Una outsourcing puede ser también? ¿Sí? ¿Quién más? Muy O bien. una ¿Quién más? franquicia también, maestro. ¿Alguien más? Una reclutadora. Muy bien. Sí, en Exacto. el caso probablemente de empresas agrícolas o ganaderas, también alguien que represente al patrono llevándole personal, ¿verdad? Específicamente a cada una de ellas. Muy bien. Las Porque vea empresas lo de que dice. seguridad privada. Muy bien. Porque vea lo que dice. Es toda persona, un intermediario, es toda persona que contrata en nombre propio los servicios de uno o más trabajadores para que ejecuten un trabajo en beneficio de un patrón. O sea, quien los está contratando no es el patrono, es el intermediario. No sé si me doy a entender. No es el patrono propiamente quien los está contratando. Para eso está el intermediario, ¿de acuerdo? Licenciada, yo De tengo los una ejemplos, duda. de los ejemplos que me dieron, me gusta mucho. Hay una maestrante me dijo de una empresa de colocación. Pues creo que ese ejemplo es como sencillo y pues que cumple esta función, ¿verdad? No necesariamente es el patrono, sino está la agencia específicamente la que va a hacer esa contratación propiamente para alguien que va a laborar, ¿sí? Creo que esa no aplicaría, en mi opinión, A ver, le escuchamos, licenciada, maestrante. porque pues básicamente ahí priva un contrato de servicios, propiamente dicho, sobre la empresa que desarrolla un proceso de reclutamiento y selección para otra. Y termina precisamente con la dotación de la persona para que se incorpore a la nómina de la empresa que lo contrató, en cuyo caso ahí termina una relación donde no es solidariamente responsable con el patrono, salvo el caso de aquellas que contraten, digamos que estén dentro de la nómina de un tercero, prestando servicios para el trabajador, perdón, para el patrono, sin que prive precisamente una incorporación de esas personas contratadas en la nómina del patrono. Entonces ahí sí es solidariamente responsable. Uh-huh. ¿Alguien más que quiera decir algo sobre esto? Yo tengo una duda respecto a lo que dijo de quién demandar. Yo estaba viendo la tesis que usted mandó y donde habla de algunas cosas que utilizan como la sustitución del patrono. Ajá. Si uno demanda a un patrono al anterior, digamos, y ya pasaron más de esos 6 meses en que él es legalmente responsable contra el otro, digamos, uno hizo a la persona hizo mal la demanda, digamos, no la dirigió a la persona correcta, pero ¿qué tiene que hacer ahí? ¿Hacer una nueva demanda hacia quién es? ¿O simplemente ya no aplica el caso? No, pues no, porque sí tiene que iniciarlo de nuevo, porque la otra parte, aquí hay excepciones, pero eso no lo vemos acá, lo ven en colectivo. Hay excepciones que se pueden plantear como en cualquier memorial, ¿verdad? Si presento una excepción que puede ser por falta de personería, por falta de personalidad, y pues me manifiesto en cuanto a eso. Entonces ahí te tenía que terminarse como esa vuelta, ¿verdad? De establecer que no tiene personería,
o le falta la personalidad de que no era esa persona, si no era tal persona, pero el proceso debe continuar. Por eso sí es muy importante que cuando nosotros iniciemos un proceso, pues sepamos a cada una de las partes. Esto es importante a lo que el maestrante dice, que cuando nosotros tenemos, o ustedes que van a ser los futuros abogados, escuchar a las partes. A veces no es tan fácil. Mire que qué se hace en este caso tal y tal. O sea, yo sí soy de las personas que no voy a lanzar una respuesta a la ligera. Y esto es mi consejo también para ustedes. No se puede lanzar una respuesta a la ligera cuando no sabemos todo lo que va a entrar en un proceso. No, es que la licenciada dijo tal cosa, sí, pero no conocemos. Puede que el caso que vaya a tener la persona es similar en algunas cosas, pero que tenga un elemento que va a ser trascendental. Pero aquí, como en todos los procesos, a lo que dice el maestrante, sí tenemos las excepciones, ¿verdad? Entonces, pues nos tenemos que manifestar en cuanto a esa excepción, porque no sería la persona a la quien tenga que demandar. Por eso tenemos que tener cuidado. En el derecho laboral, siento que una de las particularidades importantes es esto, saber a quién voy a demandar, ¿sí? En este caso, ya digamos, sucedía que quizás la persona ni se enteraba de que habían vendido la empresa o algo, pues, también. ¿En qué caso? Entonces, digamos, puede pasar el caso, digamos, en que la persona ni se entera de que ya tiene otro patrono como tal. Ah, sí, por eso nosotros tenemos que ver todos los documentos, hay que hacer la investigación, ir a la SAT, ver las inscripciones respectivas, o sea, todo eso lo tenemos que tener y figurar como tal, ¿verdad? Como nuestros documentos que vamos a aportar a medios de prueba. No nada más puedo decir, ay, fulano ya es el dueño de la empresa y inicio mi memorial de demanda, porque también tengo que adjuntar los documentos como medios de prueba. Entonces tengo que estar seguro. Y una de la seguridad y de la certeza pues es acudir a las instituciones respectivas que me puedan generar el documento que me va a servir de respaldo para incluirlo dentro de los medios de prueba. Ah, ok. Gracias, licenciada. Una consulta, licenciada, perdone. ¿Qué manda? Sí, gracias. Fíjese que estaba en el análisis de ese artículo 5, particularmente donde dice en cuanto se refiere a los efectos legales que se deriven de la Constitución. ¿No será que, si yo estoy mal, pero pudo haber existido un lapsus en que debió aclararse que es la Constitución Política de la República de Guatemala? En ese ¿O se pedazo, refiere a otro tipo de Constitución? A ver, usted dice que no tiene... Dice el artículo en el 5, primer ¿verdad? párrafo, en cuanto se refiere a que los efectos legales que se deriven de la Constitución, del presente código, de sus reglamentos, no, para mí que no, porque si hubiese sido Constitución, sí dijera Constitución Política de la República de Guatemala. Sí, pero digamos que pudo haber sido un lapsus, ¿o a qué tipo de Constitución se refiere? A la forma de organizar, para mí que es cómo está estructurado, pero de Porque la lo pone, Constitución de la misma sí, no tanto que vaya aunque lo especificado pone desde la con mayúscula, Constitución. ¿verdad? Exacto, solo que no es que quiera cortar su respuesta, sino estoy al pendiente de que es las 13:31 y necesito terminar las 13:30 porque si no... Muy bien, perfecto. Muy bien. Así que perdonen que nos quede corto, pero ya no pude seguir preguntando. Los veo la siguiente clase. Que tengan un excelente sábado. Feliz tarde, doctora. Bendiciones. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, doctora. Buenas tardes.